Nosotros, Dios le bendiga, nosotros nos gozamos, estamos contentos que el Señor nos da esta oportunidad de una vez más reunirnos por estos medios para reconocerlo, para agradecerle, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él nos ha alcanzado, nos ha lavado, nos ha salvado y nos ha dado esperanza viva. Por eso nosotros nos reunimos con esta esperanza, la cual nosotros compartimos, para alabarlo, agradecerle, para conocerlo y acercarnos a Él mediante a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida a las personas también que están integrándose en este momento, a lo que vamos a estar transmitiendo por Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida. Nos gozamos que de alguna manera estén compartiendo con nosotros y que este estudio de la palabra sea de bendición. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de los Hechos y la semana pasada terminamos el capítulo 15 y dimos parte del capítulo 16 del libro de los Hechos. Vimos que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, lo que provocó que este equipo misionero se dividiera. Vimos que Bernabé tomó con sí a Juan Marcos y Pablo tomó con él a Silas, y entonces se convirtieron en dos equipos misioneros que fueron en diferentes direcciones, pero fueron llevando estas buenas nuevas del evangelio en todos los lugares en los cuales ellos se dirigieron. Vimos que ellos, el equipo de aquí en adelante se le da seguimiento al equipo misionero de Pablo y Silas, y ellos tenían intención de llevar este mensaje a Asia, lo que es territorio de Turquía en el día de hoy, pero el Espíritu Santo de alguna manera no le permitió. Pero sí, Pablo tuvo una visión en la cual él veía a un hombre de Macedonia que le decía que fuera a Macedonia para ayudarles. Ellos entonces entendieron cuál era la voluntad de Dios en ese momento, que le llevaran el mensaje a aquella región, y ellos inmediatamente salieron en dirección a Macedonia. Llegando a Macedonia, la región de Macedonia, entraron a la ciudad de Filipo. Esta fue la primera vez que llegó este evangelio, este mensaje al continente europeo. Vimos que había estado en Asia, había estado en África, y ahora llega el evangelio al continente europeo. En aquella ciudad de Filipo no había una sinagoga, lo que nos da a entender que no había suficiente cantidad de judíos para que hubiera allí una sinagoga, pero el Pablo se enteró de que habían unas mujeres que se reunían a la orilla del río para orar, para buscar de Dios, y allí ellos fueron y le presentaron el mensaje de la palabra. Vimos que Lidia escuchó la palabra que Pablo le presentó con fe y creyó, y ella fue la primera persona que creyó, la primera cristiana en todo el continente de Europa. Lidia era una persona de recursos. Ella abrió su casa a los apóstoles, los hospedó en su casa a los apóstoles. Pero vimos también que toda su familia también creyó. Y lo que sucedió después de que ellos creyeron es que ellos dieron el próximo paso que todo creyente da después de creer en obediencia a la palabra del Señor, y es que todos fueron bautizados. Luego vimos que ellos, los hermanos, este equipo misionero, iba camino a orar, y había una persona que practicaba la adivinación, una joven esclava que dejaba gran ganancia a sus amos, a sus dueños, adivinándole, hablándole, pronosticándole, leyéndole tal vez la mano o algo así por el estilo. Y esta persona iba y seguía a los discípulos, lo molestaba, daba a grandes voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo quienes nos muestran el camino de la salvación. Dice que esto llegó a incomodar, a molestar a Pablo grandemente. Dios no necesita la mercadería, el anuncio, la promoción del diablo. Y vimos que Pablo en ese momento, en el nombre de Jesús, le habló y expulsó a aquel demonio que tenía esta muchacha esclava joven. Hoy vamos a continuar donde nosotros nos quedamos, en el capítulo 16, y con la ayuda de Dios vamos a terminar este capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a comenzar este estudio y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 19 del capítulo 16 en adelante. Hechos capítulo 16, vamos a leer del versículo 19 en adelante, y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron:
Esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Amante Dios y Padre Celestial, Gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, porque nosotros podemos ver tu grandeza, vemos las obras, Señor, que tú has hecho en el pasado, y nosotros sabemos que nosotros confiamos en el Dios que ha hecho estas cosas, en un Dios todopoderoso, en el cual no hay nada imposible, Padre Santo. Ahora vamos, Señor, a entrar, a comenzar en el estudio de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de lo que nosotros hacemos, que nos dirija, Padre Santo, que nos traiga la palabra que tú tienes para nosotros, Padre Santo, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que cuando esta muchacha, como habíamos dicho, daba endemoniada, era usada en la adivinación, el demonio hablaba mediante de ella y engañaba a la gente pronosticándole, hablándole acerca de su futuro. Y cuando Pablo entonces reprende a aquel demonio, echa fuera aquel demonio de esta muchacha, los dueños de esta esclava se enojaron entonces porque ella dejaba gran ganancia a los dueños. Ellos no les importaba cuál era el bienestar de esta muchacha. Ellos no importaban lo que sufría esta muchacha, que era no solamente esclava en el estado económico, social de aquel día, sino que era esclava, era alguien esclava de Satanás, en la cual los demonios habitaban. Ellos no le importaban que lo que los discípulos habían hecho era darle libertad a esta muchacha. Vemos aquí cómo el dinero se apodera del interés del ser humano y lo pone en el punto donde no le importa la vida humana, no le importa qué tenga que hacer para conseguir riquezas. Y esto es lo que sucede con esta gente. Ellos lamentaron en que se fue el puerquito de oro, donde ellos pueden conseguir su dinero, aquello que le daba ganancia, que era la posesión demoníaca que tenía aquella esclava joven. Pablo escribiría en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero ciega a la gente. El amor al dinero no permite que la gente vea más allá de lo que es su ambición. El tener dinero, el tener posesiones no está mal en sí mismo. Lo que la palabra condena es el amor al dinero. Hay personas que tienen posesiones, tienen bienes, sin embargo no aman el dinero. Hay personas que no tienen nada, sin embargo tienen una ambición de dinero, adoran al dinero. El dinero se convierte en su Dios. El dinero es algo que en este mundo es importante, es un instrumento el que nos facilita las cosas en este mundo. Pero el dinero no resuelve el problema más importante que tiene el ser humano, que es el problema del pecado que nosotros tenemos. Hay gente que tiene todo lo que un ser humano materialmente puede aspirar a conseguir. Sin embargo, viven una vida vacía, viven una vida triste, una vida incompleta, porque buscaron en las posesiones, en sus logros, lo que solamente Dios puede llenar en el ser humano. Hay gente que se desvive y vive su vida, sin embargo, buscando estas cosas, y estas cosas, como dijimos,
no los llenan. Todos los días en este mundo hay gente que muere. Hay gente que muere pobre, pero hay muchos ricos que todos los días parten de este mundo. Y si fueron y salieron de este mundo sin el Señor, todos los logros que lograron conseguir en este mundo fueron logros insignificantes, porque nada pueden llevarse de este mundo. Hay una sola cosa que nosotros podemos acumular en este mundo y llevarnos a la vida eterna, que es lo que nosotros hemos confiado en el Señor, en nuestra relación con el Señor, es que nosotros le hayamos entregado la vida al Señor, es que nosotros le hayamos servido al Señor y hayamos cumplido con el ministerio, con la misión que Él nos ha dado a nosotros. Eso es lo único que nosotros podemos sacar de este mundo, que cuando vayamos a la presencia del Señor, Él nos diga: bienvenido, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesucristo, enseñando acerca de esto, dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vemos que estos hombres, debido a la pérdida que había causado la liberación de esta joven esclava, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Y vemos las acusaciones que ellos le hacen. Dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan a la ciudad. Ahora, nosotros no sabemos por qué ellos llevaron solamente a Pablo y a Silas y se escaparon Lucas y Timoteo de que fueran llevados ante los magistrados. Algunas personas han llegado a especular que debido a que las facciones físicas de Pablo y Silas eran más similares a las de los judíos, que tal vez por eso hayan llevado a Pablo y a Silas, y Lucas y Timoteo se hayan escapado de haber llevado hasta los magistrales. Pero sí vemos dentro de la acusación que se les hace tonos que son raciales. Es una acusación racial. Estos hombres, siendo judíos, vemos dentro de esta acusación el antisemitismo, estando ellos en una provincia romana, en una provincia donde las personas que nacen en Filipo son ciudadanos romanos, tienen el pasaporte azul cuando nacen en Filipo. Esta gente, siendo judíos, quieren hablarnos a nosotros de cosas que no se nos son permitidos a nosotros creer ni seguir en la acusación. Pero vemos que los magistrados son llevados en esta acusación acalorada. No investigan nada de lo que sucedió, sino que inmediatamente dice que les rasguen los vestidos, que los llenen de latigazos, que les destrocen la espalda y que los lleven a la cárcel y que lo aseguren en bien en la cárcel. Imagínense estos eventos que están pasando los discípulos en ese momento. Estos eventos pueden hacer que alguien pasando por estos eventos caiga en el desánimo, que se deprima, que cuestione si está dentro de la voluntad de Dios lo que uno está haciendo. Si esta gente había abandonado su hogar, había dejado todo atrás por seguir el llamado de ir y predicar el evangelio, de llevar esta noticia, esta buena nueva de salvación a un mundo perdido. Sin embargo, ellos, obedeciendo a Dios, están llevando el mensaje y se encuentran en esta situación, espaldas destrozadas, en la cárcel, los pies asegurados, donde están en una posición muy incómoda por llevar el evangelio, por libertar a un alma que estaba encadenada, una joven que estaba prisionera del enemigo. Pero nuestro servicio a Dios no puede depender de nuestras circunstancias. No puede ser que nosotros le sirvamos a Dios cuando las cosas solamente salen de la manera que nosotros querramos que las cosas salgan. Las cosas de Dios no son así. Hay gente enseñando que el servir a Dios quiere decir que nosotros no vamos a tener problemas.
Ellos dicen que solamente uno tiene que decretar, una solamente tiene que declarar y que los obstáculos se van a ir, que las cosas nos van a salir bien, que se nos van a abrir la puerta, que vamos a recibir, cumplir con todas nuestras necesidades, que no vamos a tener dificultades. Pero parece que esa revelación se le dio a ellos y que a Pablo no llegó al límite donde ellos llegaron, a la altura donde ellos llegaron, y Dios no le dio esa revelación a Pablo, sino que se la reveló a ellos solamente. No es así. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros vamos a pasar por dificultades. Nosotros vamos a pasar por momentos desagradables. Pero no podemos dejar que esas cosas nos alejen a nosotros de lo que nosotros hemos creído. No podemos dejar que cuando estemos pasando por una tormenta nosotros apartarnos de lo que hemos creído. Dios trabaja en medio de la calma cuando las cosas van bien. Y Dios también se manifiesta y trabaja en medio de la tormenta cuando nuestras circunstancias alrededor aparentan que nos está yendo mal también. Amén. Ellos tienen las espaldas despellejadas, destrozadas por estos azotes, sintiendo ese dolor que tal vez alguno ha sentido en alguna ocasión de cuando tiene un golpe o algo así por el estilo, que siente esa sensación pulsante de que el dolor le está latiendo en la espalda. Ellos tienen esa incomodidad, están con las piernas atadas, que no pueden ni siquiera descansar en el lugar de la cárcel donde están en el calabozo, están en el lugar central de la cárcel, un lugar donde las condiciones sanitarias son precarias, donde no hay un baño que usar. Podemos imaginarnos el olor que hay en aquel lugar, donde hay rodentes, donde hay insectos, donde están en una situación deplorable. Sin embargo, nosotros vemos que los hermanos no están allí quejándose. Los hermanos no están allí diciendo esas cosas solamente me pasan a mí, sino que ellos, en medio de todo el dolor, en medio de las circunstancias difíciles, encontramos a Pablo y a Silas orando. Encontramos a Pablo y a Silas elevando alabanzas a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Qué condición esa cuando las circunstancias exteriores no tienen que ver con nuestra adoración, con nuestra oración a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así se encuentran Pablo y Silas elevando alabanzas. Es fácil elevar alabanzas cuando las cosas van bien, cuando tenemos nuestras necesidades cumplidas, pero ellos están elevando alabanza cuando las cosas aparentemente van mal. Gloria sea el nombre del Señor. Es fácil elevar alabanza después que Dios abrió el mar rojo y cruzamos en seco del otro lado y vimos lo que Dios hizo por nosotros. Es más difícil elevar alabanza cuando tenemos el mar rojo al frente de nosotros y el ejército de Faraón a nuestras espaldas. Pero eso es lo que están haciendo aquí nuestros hermanos Pablo y Silas. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos el himnario de gloria, cuando nosotros vemos los himnos que se han desarrollado a través de la historia de la iglesia, muchos de estos himnos que nosotros conocemos han sido himnos que se han escrito en el momento, en el medio de las desesperaciones más grandes que un ser humano puede atravesar y puede vivir. Uno de estos himnos, la historia de uno de estos himnos es el himno que conocemos, el del himnario de gloria, que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Aleluya. Este himno fue escrito por un joven irlandés que había salido a cursar sus estudios, y cuando regresaba se iba a casar con su novia de mucho tiempo, pero cuando regresó a su pueblo se encontró con la novia muerta en el piso, que se había caído del caballo y estaba muerta en el piso. Después de haber pasado por esa experiencia de dolor, este joven inmigró, se mudó al país de Canadá. Y allí en Canadá, luego de un tiempo, él conoció a una muchacha y se enamoró y estaba en planes también de casarse. Pero pocas semanas antes de contraer matrimonio con esta muchacha, ella cayó enferma y también murió. Este joven irlandés, ante toda esta situación, él escribió una carta a su mamá
Y en esta carta él enviaba un poema de cómo su relación con el Señor lo había ayudado a él para poder sobrepasar los momentos más difíciles que él había experimentado y pasado en su vida. Cómo él había estado con Dios todo ese tiempo, cómo Dios no lo había abandonado, no lo había dejado solo, cómo Dios había sido su roca, su sostén en esos momentos difíciles. Y de esta carta, de ese poema que él le escribió a su madre, salieron entonces la letra de este himno, que dice: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andes débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos, gozo tierno, paz tendrá tu corazón. Eso es lo que Dios nos ofrece en nuestros momentos de dificultad. Nosotros podemos tener la paz del Señor, el gozo del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de estos hermanos, de estas personas que han pasado por estas experiencias difíciles y han plasmado estos signos que nosotros podemos elevar a la presencia del Señor. Nosotros debemos agradecer al Señor, como dijimos, no solamente por lo que Él ha hecho en nuestro pasado, sino también en los momentos difíciles, como están haciendo en este momento Pablo y Silas. Ellos estaban cantando alabanzas antes de ellos recibir su liberación. Antes de pasar su mar rojo, como dijimos, ellos están elevando alabanzas. Yo me imagino cuáles serían las alabanzas que ellos estarían elevando en el día de hoy. Nosotros tenemos alabanzas que personas han escrito, han plasmado. Yo me imagino a Pablo y a Silas en el himnario de gloria en su mente, corriendo por los himnos que se cantaban en la iglesia y cantando: mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. O tal vez estaban cantando: pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Tal vez estaban cantando: no hay instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. Ni hay noche oscura que no nos cuide. No la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Tal vez estaban cantando: conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a luchar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Gloria. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y esto es lo que ellos van a experimentar cuando nosotros enfrentamos problemas en nuestra vida. Nosotros muchas veces nos enfocamos tanto en la magnitud, en la grandeza del problema, de la situación, y esto provoca que nos desanimemos. Pero nosotros debemos de ser como estos hermanos que no estaban enfocados en su problema, estaban enfocados en el Dios que nosotros le servimos, que es más grande que cualquier problema que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una crisis, debemos de poner nuestro enfoque en el Señor y no en el problema. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros vemos que los presos, cuando ellos están en esa actitud, lo están observando lo que ellos están haciendo. No le hace sentido. No hace sentido. Pero asimismo también cuando nosotros atravesamos por nuestro problema,
Hay gente que nos está observando. Hay personas por las cuales nosotros estamos orando, estamos rogando, estamos le pidiendo al Señor porque el Señor los sane, porque el Señor los salve. Y cuando nosotros estamos teniendo un problema, ellos nos están mirando a ver cuál es nuestro comportamiento. Si nosotros nos comportamos como el mundo o nosotros demostramos al mundo que nosotros confiamos en un Dios de poder, que nosotros le servimos a un Dios de poder, que nosotros no nos doblegamos ante las situaciones difíciles, sino que nosotros seguimos confiando en el Cristo que nos ha salvado, que nos ha libertado y que promete estar con nosotros hasta el fin. Ellos están observando la situación que nosotros estamos pasando y cómo nosotros reaccionamos a la situación, así mismo como aquellas personas que eran presos físicamente, pero también eran presos porque estaban perdidos en su pecado, estaban observando la conducta de Pablo y Silas. El mundo nos está observando a nosotros, nuestros familiares nos están observando a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en medio de los problemas? ¿Nos vamos a quejar? ¿Nos vamos a lamentar? ¿O vamos a adorar a Dios? ¿O vamos a cantar himnos? ¿O vamos a leer la palabra? ¿O qué vamos a hacer nosotros en el medio de los problemas? ¿Vamos a confiar en el Señor o vamos a doblegarnos ante los ataques, ante los problemas? Eso es lo que está sucediendo en ese momento con Pablo y Silas. Y de acuerdo a nuestro comportamiento, es el ejemplo, es la demostración que nosotros vamos a dar de quién nosotros le servimos. Y si nosotros en realidad tenemos confianza, si nosotros solamente hablamos acerca de quién nosotros creemos, o si nosotros en realidad creemos en quien nosotros, de quien nosotros proclamamos, de quien nosotros hablamos, que es un hombre de poder, que nos ayudará a vencer, que nos ayudará a triunfar, que su nombre es Jesús. ¿Solamente lo cantamos o nosotros lo estamos creyendo, lo estamos viviendo? Eso es lo que están viendo, está sucediendo con Pablo y Silas en este momento. Cuando ellos estaban cantando, los presos estaban escuchando atentamente. Imagínense la confusión. Estos hombres tienen que estar locos. Estos hombres tienen que estar locos, puede haber sido la conclusión de aquellos presos que lo están viendo. Estos hombres han llegado con las espaldas destruidas de los azotes, los han llevado en el peor lugar del calabozo, dentro de la cárcel, sin embargo, y lo han amarrado los pies. Ellos están en la peor condición que todas las personas que están en la cárcel. Las otras personas están maldiciendo, están diciendo diferentes cosas, sin embargo, ellos están adorando a Dios a la medianoche. Gloria sea el nombre del Señor. Su circunstancia no era más grande que el Dios que nosotros le servimos. Y nosotros vemos que a la medianoche entonces hubo un terremoto. Y en aquella cárcel se abrieron las puertas. En aquella cárcel se cayeron las cadenas. Y es glorioso cómo Dios hace las cosas. Nosotros habíamos visto que anteriormente Dios, para liberar a Pedro de la cárcel, había enviado su ángel para que lo sacara de la cárcel. Pero ahora vemos que Dios no hace todas las cosas de la misma forma, dándonos a entender a nosotros que Dios no está limitado al patrón, a un patrón en particular. Dios no está limitado a nuestra imaginación. Muchas veces eso se nos es difícil entender porque estamos buscando de qué manera tú lo vas a hacer y no entendemos de la manera en que Dios se va a manifestar y nos va a traer la ayuda que nosotros necesitamos. Dios no está limitado a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento. Dios ni siquiera está limitado a las leyes naturales, sino que Dios no tiene ninguna limitación. Cuando Dios necesita abrir un mar rojo, Dios abre un mar rojo. Cuando Dios necesita que se caigan las murallas de Jericó, se caen las murallas de Jericó. Cuando necesita cerrarle la boca al león, le cierra la boca a los leones. Cuando necesita que haya un terremoto, vemos que Dios envía un terremoto con el cual se caen las cadenas a sus pies. Gloria sea el nombre del Señor. Se abren la puerta de la cárcel, y eso es lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Dice el versículo 27 en adelante: despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas.
y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para entender las buenas nuevas de salvación hay que entender primeramente la condición humana. Para entender lo que Dios hizo por nosotros enviando a su Hijo unigénito, tenemos que entender primeramente el que nosotros estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza. Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que debido a nuestro pecado, nosotros estábamos alejados, estábamos separados de Dios. Debido a nuestro pecado, lo que nos corresponde y nos merecemos es la muerte. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para darnos el regalo gratuitamente de la salvación por fe en su Hijo. Vemos en Romanos también en el capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, lo que nos merecemos nosotros. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este carcelero está entendiendo su condición. Él está entendiendo que él está perdido. Y él está buscando, él ha escuchado acerca de las acusaciones que se le han presentado, cómo ellos han sacado aquel demonio que poseía aquella mujer, cómo el Dios al que ellos alababan hizo por ellos lo que hizo, haciendo que las puertas de la cárcel se abrieran con el terremoto y que las cadenas se cayeran. Está viendo la consideración que aquellos hombres le tuvieron a él, porque Pablo y Silas pudieron haber esperado desde la oscuridad de la cárcel a que él acabara con su vida para ellos escapar. Hubieran algunos tal vez que al ver lo que está sucediendo dicen: esa es la respuesta que Dios dio a mi oración. Vamos a esperar que él se mate para yo salir y escapar. Tal vez ellos estaban orando alguno de esos salmos de David, cuando David oraba en contra de sus enemigos, los salmos aquellos imprecatorios. Pero no. Vemos que ellos tienen compasión de aquel hombre que es responsable de parte del dolor físico que ellos están experimentando. Él fue que tomó la decisión al ordenársele que se le asegurara bien, de asegurarle los pies y ponerlos inmóvil dentro del calabozo de la cárcel. Sino vemos aquí que ellos entendieron cuál era su responsabilidad ante Dios. Y es nuestra responsabilidad ante Dios cuando nosotros vemos a un mundo perdido, sin esperanza, como estaba aquel carcelero al punto de quitarse la vida, de presentarle la manera de salvación, de presentarle que hay esperanza en Cristo Jesús. Y esto es lo que ellos están haciendo. Y él le hace la pregunta más importante que una persona puede hacer, y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, cuando él le hace esa pregunta, ellos no le dicen: tú tienes que hacerte miembro de la primera iglesia de Filipo. No le dicen eso. Ellos no le dicen a él: tienes que seguir estos sacramentos. No, ellos le dicen cuál es el requisito a la salvación: cree en el Señor Jesucristo. Y le dan una promesa en adición. Le dicen: y serás salvo tú y tu casa. La salvación no es algo difícil de alcanzar o algo que está limitado solamente a las personas que tienen un conocimiento adicional o tienen una condición económica grande. No, la salvación está disponible para todos. Dios hizo la salvación tanto que el rico, el pobre, el bonito, el feo, el inteligente, el que no tiene la capacidad de los demás, todos pueden ser salvos. Es de una manera simple que todos pueden ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Cree en el Señor Jesucristo. La salvación, los requisitos de la salvación es creer en el Señor Jesucristo. El mismo Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero cuando nosotros hablamos de creer en el Señor Jesucristo, de confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿de qué nosotros estamos hablando? No es nosotros creer que hubo un Jesús que vivió en tiempos antiguos, que los romanos lo mataron, que fue acusado por los judíos, y creer en eso será salvo. No es eso. ¿Por qué? Vemos que Santiago capítulo 2 versículo 19 nos habla de una fe superficial. Nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, solamente creer que Jesús fue un gran maestro, que Jesús fue alguien que hizo milagros, no es suficiente para la salvación. Es poner nuestra confianza, es poner nuestra fe, es confiar en que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él pagó el precio por nuestros pecados, que Él nos reemplazó a nosotros, tomó nuestro lugar. Eso significa tener una fe salvífica. Significa que nosotros nos sometamos, nos entreguemos a la voluntad de Cristo Jesús. Eso es una fe salvífica. Amén. Vemos que Él le responde también al carcelero, no solamente serás salvo tú, sino serás salvo también tu casa. Y este es un versículo bíblico muy controversial, porque hay personas que debido a este versículo enseñan que la fe de una persona hace que otras personas también sean salvas. Que nuestra fe hace que nuestros familiares sean salvos. Y no es así. Nuestros familiares no son salvos por nuestra fe. Sí, nosotros teniendo fe, sirviéndole a Dios, podemos ser una gran influencia, dar un gran testimonio a nuestros familiares. Pero no por nuestra fe ellos pueden ser salvos. La salvación es algo individual. Cada uno tiene que creer para ser salvo. Esta palabra era una palabra que aplicaba directamente a este carcelero de Filipo, que Pablo le estaba dando esa promesa. Pero como veremos luego, no es que él creyó en ese momento y en ese momento su familia fue salva, sino que en ese momento, después que él creyó con fe, él llevó a Pablo y a Silas a su casa y él le presentó el mensaje. Ellos tuvieron que escuchar el mensaje y tuvieron que creer el mensaje para entonces ellos también ser salvos. Veremos el versículo 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Vemos que no solamente fue la palabra al carcelero, se le presentó la palabra también a la familia del carcelero. Ellos cumplieron el requisito de salvación, es que haber escuchado la palabra del Señor, ellos creyeron en el mensaje del evangelio para su salvación individual, también de cada uno de los que estaban en aquel lugar. Porque no puede uno ser salvo porque mi papá o porque mi mamá le sirven al Señor. Cada uno tiene que tomar ese paso individualmente de tener fe en el Señor, de dar su vida al Señor. Alguien dijo algo, una frase que aplica directamente a lo que está sucediendo aquí. Dice es que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Yo no puedo ser salvo por la relación que tienen mis padres con el Señor, sino que yo tengo que tener mi propia relación con el Señor.
También cuando nosotros vemos esta promesa de serás salvo tú y tu casa, que era una promesa directamente al carcelero de Filipo, también tenemos que saber cómo funcionaban las cosas en aquel tiempo. Siendo un padre de familia, siendo un líder de familia, la familia tenía que seguir directamente cuál era la decisión del padre. Los hijos, los matrimonios y los hijos no eran como el día de hoy, que cada uno está por su parte, que está por su lugar tomando sus propias decisiones. Él tomó esa decisión y la responsabilidad de toda su casa era seguir el liderazgo de aquel padre que había dado su vida a Cristo y seguir detrás de él y también seguir a Cristo. Por era una promesa individual para aquel carcelero. Los demás no pueden ser salvos por la fe de uno, sino que ellos tienen que escuchar el mensaje y tomar la decisión de dar su vida a Cristo para que ellos también puedan tener y compartir la promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vemos que cuando él y su familia dan el paso de fe, que creen, vemos que ellos inmediatamente comienzan a dar las evidencias del cambio que Dios ha hecho en su vida, de la nueva criatura que ellos son. Vemos que él limpió las heridas de Pablo y Silas. Ellos habían llegado a la cárcel destrozados y a él en ese momento nada le importó de la condición física de ellos, sino que los llevó en la parte más adentro, en el calabozo, y lo puso los pies en cadena. Sin embargo, ahora vemos una actitud diferente. Vemos que él cuidadosamente le limpió las heridas, siguiendo los pasos de compasión, de amor fraternal, de acuerdo a como el Señor Jesucristo había ordenado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Otra evidencia que ellos dieron del cambio que Dios había hecho, de lo que había pasado interiormente en sus vidas, es que ellos todos fueron bautizados. Y el bautismo es una evidencia externa de lo que Dios ha hecho internamente en uno. Por eso vemos que ellos dieron ese paso en obediencia al Señor Jesucristo en bautizarse. Ellos le prepararon mesa a ellos también, y la última evidencia fue el gozo que ellos tuvieron. Vemos que él se regocijó con toda su casa. Cuando uno viene a Cristo, el cristiano, Dios nos da el gozo del Señor en nuestras vidas. El gozo del Señor es algo que solamente el Señor puede darnos. Es el gozo que nosotros vemos a Pablo y a Silas tener aún en medio de las circunstancias difíciles. Y es una de las evidencias que ellos están mostrando aquí del cambio de lo que Dios ha hecho en la vida de este carcelero de Filipo y de toda su familia. Vemos el versículo 35 al final del capítulo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aleluya. Vemos que pasa la noche, pasa las horas, y los magistrados, tal vez analizando la decisión que habían tomado, se dieron cuenta que no había una acusación firme en contra de estos hombres que ellos habían mandado a que se le castigara y que se le apresara, y ellos envían el mensaje: déjenlo ir, dejen ir a esos judíos, suelten a esos judíos. Prácticamente es la manera en que los magistrados se están comportando. Hay tonos raciales dentro de esta acusación y de esta condena en contra de ellos. Y vemos que cuando le llega la noticia a Pablo, Pablo no la recibe, no la acepta. Esa noticia que le da a Pablo está
defendiéndose, diciendo que ellos han tomado esa decisión de castigarlos, de llevarlos y entrarlos a la cárcel sin haber recibido un juicio, sin haber sido encontrados culpables. Y ellos, siendo ciudadanos romanos, esto era una violación de lo que era la ley romana. Los ciudadanos romanos tenían el derecho de, antes de recibir algún tipo de sentencia, de castigo, de ser apresados, de haber sido encontrados culpables ante un juicio. Y ellos no habían sido enjuiciados. Cuando le llegó ese mensaje a los magistrados entonces se asustaron. Se asustaron porque ellos corrían peligro ellos mismos si lo que había sucedido llegaba a oídos de alguien de importancia dentro del gobierno romano. Ellos podían estar en problemas por haber violado los derechos de ciudadanos romanos, habiéndolo castigado con latigazos y habiéndolo apresados a Pablo y a Silas. O sea que vemos a Pablo que está reclamando el que ellos vayan a la cárcel ellos mismos y lo suelten a ellos. Y hay veces que hay gente que piensa que esto era una cosa personal de Pablo, que Pablo tenía una ofensa personal en contra de que sus derechos habían sido violados. Y por eso él había pedido que eso sucediera y que ellos vayan en una manera de disculparse con él. Pero lo que está sucediendo cuando él está haciendo que aquellos magistrados, aquellas personas de poder vayan a donde él y que ellos mismos lo suelten, es que ellos no están siendo soltados clandestinamente. O sea que cuando se están viendo los eventos que están sucediendo, la imagen que tiene la población de aquel lugar en referencia a lo que es la fe, el cristianismo, no es de un grupo que fue apresado y que se desapareció, sino que es que es de un grupo firme y de un grupo respetado entre las autoridades. Y yo creo, mi vista personalmente acerca de esto es que estas acciones de Pablo le garantizaron cierto tipo de libertad a la iglesia de Filipo, ya que antes de hacerse ese tipo de acusación, antes de castigar ahora uno de aquellos cristianos que había en esa ciudad, los magistrados tenían que verificar cuidadosamente qué ellos estaban haciendo, tal vez con quién ellos se estaban metiendo. O sea que yo creo, en mi opinión, que eso fue algo positivo para la iglesia de aquel lugar, de aquel momento. Algunas personas se han preguntado acerca de por qué entonces Pablo y Silas, cuando se presentó esa acusación ante ellos, no sacaron el pasaporte, no dejaron saber que eran ciudadanos romanos en aquel momento. Es muy probable que ellos no hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Es muy probable que la multitud haya llegado y los hayan llevado rápidamente y todo haya sucedido rápidamente y no le dieran el derecho a que ellos se pronunciaran y que se defendieran y que dijeran alguna palabra. Pero aún más importante de que no se le dio la oportunidad, la razón por la cual ellos no lograron librarse de ese castigo, no lograron librarse de entrar en la cárcel, era porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad. Y eso es algo difícil a veces a uno poder entender, que hay situaciones difíciles que nosotros atravesamos, situaciones que son injustas que nosotros atravesamos, pero son situaciones por las cuales nosotros tenemos que atravesar, situaciones por las cuales nosotros tenemos que pasar. Y eso sucedió en el caso de Pablo y Silas, porque había un carcelero en aquella cárcel que Dios tenía preparado para salvarlo. Estaba la familia del carcelero en aquella cárcel que Dios estaba preparado para salvarlos. Ellos tenían que llegar a aquel lugar y estaban dentro de la voluntad de Dios, incluso en los eventos negativos que estaban sucediendo en su vida. Asimismo, como sucedió en el caso de José, cuando José sufrió por todas las injusticias de sus hermanos, de la esposa de Potifar, de aquel que no se acordó, que le dijo que se acordara de él y que lo mencionara ante Faraón. Vimos que cuando José, al final de todo, después que todo había sucedido, los hermanos le tenían miedo pensando que él le iba a hacer daño, y él le dijo: no, esto que ustedes hicieron para mal, Dios lo hizo, lo tornó para bien, para la salvación de muchos pueblos.
Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Que cuando nosotros estemos pasando por una dificultad, por algo difícil, por algo injusto, por algo que nosotros no nos merecemos, que nosotros nunca pensemos que Dios está ausente a lo que nosotros estamos pasando, que nunca pensemos que Dios no está con nosotros, sino que nosotros tengamos un enfoque distinto y que nosotros busquemos y pidamos al Señor que nos muestre cuál es su voluntad, por qué motivo, por qué razón estamos ahí, qué Él quiere que nosotros hagamos en ese momento, que esa sea nuestra postura, la manera de nosotros pensar en ese momento y jamás pensar que estamos solos, porque Él no nos deja solos, Él no nos desampara, Él promete estar con nosotros hasta el fin. Vemos que ellos salieron de la cárcel y dijeron, váyanse, le dijeron. Ellos no querían que se quedaran en esa ciudad mucho tiempo, no querían que llegara la voz y que se corriera lo que había sucedido injustamente en contra de Pablo y Silas, pero ellos no se fueron inmediatamente, ellos pasaron por donde los hermanos, por donde la casa de Lidia, estuvieron allí fortaleciendo a aquellos hermanos que estaban allí. Y un dato muy interesante de lo que sucedió cuando vemos que ellos salen entonces de aquel lugar de la ciudad de Filipo, es que vemos que no sale Lucas con ellos. O sea que es muy probable que esta iglesia nueva que se ha establecido en Filipo, que ellos hayan dejado por un momento al hermano Lucas pastoreando esta iglesia de Filipo, instruyendo a los hermanos de esta iglesia de Filipo. Y esta iglesia de Filipo es una iglesia con diversidad. Vemos allí a Lidia, alguien de la clase alta. Vemos allí al carcelero y su familia. Vemos allí, es muy probable, aquella esclava. Vemos gente de todos los extractos de la sociedad, clase alta, clase media, los esclavos también dentro de aquella iglesia. Es que el evangelio vino a romper estas normas de la sociedad de separación económica, de separación dentro de la raza. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, cuando hemos creído en Cristo, somos todos hermanos, independientemente de donde nosotros venimos. ¿Por qué? Y nos convertimos en hermanos de sangre. No hermanos de boca, sino hermanos de sangre, porque hemos sido lavados por la misma sangre, hemos sido comprados por la misma sangre, por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 12:5 también escribiría el apóstol Pablo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos hermanos todos, somos hermanos de sangre, porque hemos todos sido lavados, comprados por la misma sangre, la preciosa sangre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición. Invitamos a las personas que están compartiendo con nosotros a través de Facebook, YouTube, que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a entrar en el próximo capítulo 17 del libro de los Hechos. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén.